vamos a responder a la pregunta, ¿qué es una iglesia bíblica? Y algunas de las implicaciones prácticas que esta pregunta conlleva al vivir nosotros como parte de una congregación. Hoy contestamos la pregunta, ¿qué es una iglesia bíblica? Antes de seguir hablando de la iglesia, dedicaremos tiempo para definir algunos asuntos esenciales. Hoy vamos a definir qué entendemos por iglesia cuando usamos ese término, así como las expresiones iglesia universal, iglesia local, y también vamos a recordar algunas de las metáforas que se usan en el Nuevo Testamento, es decir, algunas de las figuras o imágenes o comparaciones que usa la Biblia al referirse a la iglesia para que podamos captar mejor algunos de sus propósitos por los cuales ella existe y su propia naturaleza. Bueno, habiendo dicho eso, comenzamos con la primera pregunta básica que vamos a responder el día de hoy. Es la pregunta, ¿qué es la iglesia? Cuando tú oyes la palabra iglesia, cuando la gente oye palabra iglesia, pueden venir a su mente una cantidad de imágenes que no necesariamente son la misma. Para mucha gente la palabra iglesia normalmente trae a la memoria un edificio con una cruz o algo religioso. ¿Me doy a entender? Pero ¿qué es la iglesia en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento la iglesia no es la gente, no es el edificio, sino es la gente. La iglesia es el grupo de personas son las personas que por medio del arrepentimiento, del pecado y de la fe en nuestro Señor Jesucristo han experimentado lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Han recibido el Espíritu Santo en su interior. Han sido hechas en conjunto lo que llama la Biblia, espiritualmente hablando, el templo de Dios. Y la iglesia es ese grupo de personas que acabo de describir, personas que han experimentado el nuevo nacimiento desde el día de Pentecostés, que se narra en Hechos capítulo 2, hasta que el Señor Jesucristo vuelva y reciba a su iglesia. Entonces, cuando hablamos de la iglesia nos referimos a eso. En términos generales, al grupo de personas nacidas de nuevo que en conjunto forman el templo espiritual donde vive el Espíritu Santo. Este grupo formado por aquellos creyentes desde que Cristo envió su Espíritu Santo en el día de Pentecostés hasta que Jesucristo regrese. Ahora, hay dos expresiones relacionadas con el término iglesia que debemos definir. Una es la iglesia universal y otra es la iglesia local. Voy a comenzar explicando qué es la iglesia universal. Cuando hablamos de la iglesia universal en ambientes cristianos, en la teología cristiana, estamos hablando de ese grupo de creyentes en todos los lugares y en todas las épocas que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia universal es una en este sentido. Hay pasajes de la Escritura que nos describen la iglesia bajo esos términos. Por ejemplo, en Efesios 1:22 se nos dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, en singular, la iglesia, definida la iglesia singular. O sea, es una iglesia de la cual Cristo es cabeza. También en Efesios 5:25, el apóstol Pablo escribió que los maridos deben amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia. Una vez más, singular. Una iglesia definida. La iglesia. Y eso es lo que llamamos la iglesia universal. En esos términos, la iglesia universal es invisible, porque es imposible para nosotros congregar en un solo lugar y ver a todos los creyentes juntos desde Hechos 2 hasta que Cristo regrese. En todos los lugares del mundo la iglesia está dispersa en todas las épocas dentro de ese marco de ese periodo. Por lo tanto, la iglesia universal es invisible. Es un cuerpo invisible de creyentes. La autoridad de la iglesia universal, como ya lo mencioné, es Cristo, la cabeza. Y para ser parte de esta iglesia, lo que Dios le manda a las personas es que se sometan al señorío de Jesucristo. Y la forma en que las personas deben someterse al señorío de Cristo a la luz de la Escritura es por lo que la misma Escritura llama la conversión, es decir, mediante el acto del arrepentimiento de pecado y la fe en nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 1:15 el Señor dijo,
arrepentíos y creed en el Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, por medio del arrepentimiento y la fe, una persona experimenta la conversión y de esta manera queda integrada al cuerpo espiritual invisible de Cristo, que es la Iglesia universal. El mismo concepto de el arrepentimiento y la fe lo vemos en otros muchos pasajes del Nuevo Testamento, como en Hechos 20:21, en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Es decir, a través de la conversión una persona queda incorporada a la iglesia. Esa conversión, valga decir, tiene una implicación en el Nuevo Testamento. No es una conversión, un acto inicial de arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo, sino que es un acto inicial de arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo que tiene una implicación continuada. Es decir, hay un evento ingresivo donde entramos a esta iglesia, pero permanecemos en la iglesia, y una de las evidencias es que nosotros mantenemos nuestro seguir a Jesucristo como sus discípulos. No hay en la Biblia un tal concepto como que alguien puede experimentar la conversión a Cristo y después no seguirlo. Eso no existe en el Nuevo Testamento. Una auténtica conversión en el Nuevo Testamento es la experiencia de una persona, hombre o mujer, indistintamente de su raza, de su color, de su edad, que toma la decisión de convertirse a Cristo y seguirlo como su discípulo. Entonces, de esta manera una persona llega a ser parte de la Iglesia Universal. ¿Hasta aquí está claro? ¿Para ustedes? ¿Sí? Muy bien, ok. Seguimos entonces. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué es la iglesia local? Ya explicamos qué es la Iglesia Universal. Ahora, ¿qué estamos diciendo cuando nos referimos a la iglesia como iglesia local? Bueno, cuando leemos el Nuevo Testamento, también vemos que en la Biblia se nos habla no solo que Cristo murió por la iglesia y que Él es cabeza de la iglesia, sino que hay otros pasajes donde se nos hablan de las iglesias, en plural, las iglesias. Vamos a ver algunos ejemplos de este hecho. Le voy a pedir a alguno de mis estudiantes que están aquí que busque Romanos. Le voy a pedir a Juan que busque Romanos 16, por favor. Capítulo 16 de Romanos. Le voy a pedir a Rafael que busque Primera de Corintios capítulo 4. Y le voy a pedir a Mario que busque Gálatas capítulo 1, por favor. Entonces, Romanos 16, Primera de Corintios 4, Gálatas 1. Vamos a leer con Juan Romanos 16, versículo 4, por favor. Léenoslo, Juan Carlos. Amén. Los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Excelente. Entonces, ¿la iglesia o las iglesias? Iglesias. Plural, Las ¿verdad? iglesias. Entonces aquí se nos mencionan a varias iglesias. Ya que estás ahí, lee el versículo 16 también, por favor. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Ahí está, un ejemplo más. Las iglesias en plural. ¿Está claro, hermanos? Ahora vamos a leer 1 Corintios 4, 17 con Rafael. Adelante, Rafael. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes en cada iglesia. Una vez más, se menciona multiplicidad de iglesias. Y ahí mismo en el capítulo 7, versículo 17, Rafael, por favor. Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual así ande, esto ordenó en todas las iglesias. Una vez más, las iglesias. Y ya no los vamos a buscar, pero solo los menciono, como pueden ver en sus notas, en 1 Corintios 11, 16, capítulo 16, versículo 19, Gálatas 1, 2. Mario, por favor, Gálatas 1, 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Y el versículo 22, por favor. 22. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Como pueden ver, entonces Galacia era toda una región con muchas ciudades. Y en diversas ciudades de la región de Galacia, en cada una había iglesia.
En la gran ciudad de Roma había varias iglesias pequeñas y en la región de Judea había varias iglesias. A estas las llamamos iglesias locales. Y hay más ejemplos en el Nuevo Testamento. Solo en Apocalipsis capítulo 2 y 3 Sí. hay un mensaje del Señor Jesús. ¿A cuántas iglesias recuerdan? A las 7. A 7 iglesias. Entonces, Sí. esas son las iglesias que llamamos locales. Las iglesias locales son el grupo de creyentes que se reúnen de manera regular bajo liderazgo de hombres bíblicamente calificados para adorar a Dios. Vuelvo a repetir, esa es una definición muy importante que debemos tener clara en la mente. Repito, una iglesia local es un grupo de creyentes congregados. ¿Qué dije? ¿Qué es una iglesia local? Un grupo de creyentes congregados. Un grupo de creyentes que se congregan de manera regular en un lugar específico o en una región específica. ¿Está quedando claro? Entonces, una Sí. iglesia local es un grupo de creyentes congregados de manera regular bajo el liderazgo de hombres bíblicamente calificados para esa función. ¿Está claro? Entonces, Sí. las iglesias del Nuevo Testamento sanas no solamente eran los creyentes, sino que eran los creyentes que se reunían y que tenían liderazgo. Cuando las iglesias no tenían un liderazgo o cuando las iglesias tenían un liderazgo que no cumplía los estándares apostólicos, esa iglesia se consideraba una iglesia problemática o una iglesia no saludable. ¿Está claro? Sí. Vamos a ver un ejemplo en Tito, por favor. En Tito capítulo 1. Busquemos en nuestra Biblia Tito capítulo 1. Tito 1. ¿Sí? Versículo 5. ¿Quién nos hace el favor? 1:5. Amén. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. ¿Verdad? Ancianos. Entonces, aquí vemos, ustedes no saben, pero les cuento el contexto. La iglesia en Creta es una gran ciudad. Una ciudad grande, perdón, corrijo. Creta es una isla grande, era una isla muy grande, llena de pueblos y de ciudades pequeñas. Entonces, había varias iglesias dispersas por la isla, pero eran iglesias llenas de pecado y de problemas. Pablo manda a Tito para que nombre a ancianos y después del versículo 6 en adelante, hasta el 9, él da las calificaciones que deben cumplir estos hombres para poder ejercer el liderazgo en las iglesias de una manera adecuada. Quiero decir que las iglesias, si Pablo le está diciendo a Tito, observaron el texto que dice, para que pusieras Eso. orden. ¿Qué significa eso de que pusieras orden? Que había desorden en la iglesia. Había desorden. La Reina Valera traduce para que corrigías lo deficiente. ¿Verdad? ¿O cómo lee? ¿Qué versión leíste, Mario? En Tito, ¿qué dice? 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que era una iglesia deficiente. ¿Está claro? Sí. Era una iglesia con problemas. ¿Por qué? Porque aunque había cristianos y aunque se juntaran, no tenían un liderazgo bíblicamente calificado que los dirigiera. Estoy dando a entender y además por otras razones que no vamos a explicar ahorita. Entonces, estamos definiendo qué es una iglesia local. ¿Qué es una iglesia local hasta donde he dicho? A ver, ¿quién recuerda? Un grupo de creyentes congregados de manera regular bajo el liderazgo de hombres calificados. Calificados bíblicamente. ¿Está claro? Sí. ¿Y para qué se reúnen? Se reúnen para adorar a Dios. ¿Para qué se reúnen? Para adorar a Dios. Y adoran a Dios de maneras muy específicas. Hay cuando menos 7 maneras específicas que adoran a Dios cuando se congregan los cristianos en el Nuevo Testamento. ¿Están listos? Número 1. Orando. Oran juntos. Orando.
Solo vean los ejemplos del libro de los Hechos. ¿Qué hacía la iglesia continuamente? Unánimes. Orando. Oraban a Dios, ¿no es cierto? Otra cosa que hacían, cantando alabanzas. Las amonestaciones del apóstol Pablo continuamente lo podemos ver en Efesios 5, 19, en Colosenses 3, en otros pasajes que dice, cantando alabanzas, salmos, himnos, cánticos espirituales al Señor. ¿Está claro? Entonces, repito, una iglesia local es un grupo de creyentes que se congregan de manera regular bajo el liderazgo de hombres bíblicamente calificados para el puesto, con el propósito de adorar a Dios de diferentes maneras, orando, cantando juntos alabanzas, colectando ofrendas. Alguien que lea 1 Corintios 16, versículo 2, por favor. 1 Corintios 16, 2. Vamos a leerlo. 1 Corintios 16, 2. A ver, alguien, el que sea, lo puede leer. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan. Entonces, ofrendas. ¿Está claro? Sí. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Domingo. Entonces, ¿por qué ese día? No solo porque Cristo resucitó ese día, porque es el día que se congregaban. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Sí. Entonces, una iglesia local es un grupo de creyentes que se congrega de manera regular bajo el liderazgo de hombres bíblicamente calificados para ese puesto y se reúnen para adorar a Dios orando, cantando alabanzas juntos, colectando ofrendas para las diferentes necesidades y propósitos, celebrando las ordenanzas. ¿Está claro? Celebrando. 5. Escuchando la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Es otro acto de adoración de la iglesia congregada. Escuchando la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Número 6. Estimulándose al amor y a las buenas obras. Y número 7. Cumpliendo los mandamientos unos a otros. Hay más de 30 mandamientos en el Nuevo Testamento que se le dan a los cristianos que solo se pueden cumplir cuando están unos con otros. ¿Me doy a entender? Servíos por amor, los unos a los otros, exhortados los unos a los otros. Oh, yeah. Entonces, estos mandatos implican que tienen que congregarse. Entonces, volviendo a repasar lo que acabo de explicar, una iglesia local es un grupo de creyentes en un lugar específico que se congregan de manera regular bajo el liderazgo de hombres bíblicamente calificados y todos juntos adoran a Dios orando, cantando alabanzas, colectando ofrendas, celebrando las ordenanzas, escuchando la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, estimulándose al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos 10:24, y cumpliendo todos los demás mandamientos de los unos a los otros. Porque estimularse al amor y a las buenas obras es también los unos a los otros. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? Eso es una iglesia local. Ahora bien, es importante prestar atención a algunas de las figuras, comparaciones o metáforas que se da a la iglesia en el Nuevo Testamento. Es decir, la iglesia se nos presenta en el Nuevo Testamento igualada con ciertas cosas. ¿Me doy a entender? ¿Por qué es importante considerar las metáforas de la iglesia en el Nuevo Testamento? Porque a través de esos ejemplos, de esas figuras, de esas imágenes, uno se puede dar una idea más clara de la naturaleza de la iglesia. Y cuando digo la naturaleza, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando cuando decimos la naturaleza de algo, Rafael? La naturaleza. De los principios. Muy bien. Está más o menos. ¿Alguna otra idea, Erika? ¿Tú qué piensas? La naturaleza como lo que es en esencia. Exactamente. Eso es la naturaleza, la esencia de algo. Entonces, Dios ha usado muchas figuras de lenguaje para enseñarnos a nosotros cuál es la esencia de la iglesia y también sus propósitos por los cuales existe. Entonces, vamos a
Vamos a ver algunos de esos ejemplos en el Nuevo Testamento. La iglesia es comparada en el Nuevo Testamento, en primer lugar, con una familia. Muchos pasajes hablan de esto. Por ejemplo, en Gálatas 6:10 se nos dice, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Está claro? Entonces, la iglesia Sí. se compara con ¿qué? Una familia. Y todas las familias tienen un papá, para empezar. ¿Quién es el padre de esta familia? Dios. Muy bien. Segunda metáfora que menciono. La iglesia se compara con una nación, o también con un pueblo o un reino. ¿Me doy a entender? Ahora, ¿qué tienen en común estos conceptos? Nación, pueblo, reino. Bueno, tienen en común que así como la familia tiene un papá, que es cabeza y autoridad, una nación tiene, un pueblo tiene, un reinado Así tiene, es. un gobernante. Sí. ¿Está claro? Por ejemplo, Sí. en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que es el versículo lema de nuestra iglesia, por si alguien no sabía, dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Está claro? Entonces, ¿quién es el que gobierna esta nación santa, este reino, este Dios. pueblo? Dios es nuestro rey y el Señor Dios. Jesucristo. ¿Está claro, hermanos? Sí. Pablo dice en Filipenses 3:29 que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también al Señor Jesucristo. Él es el gobernante de este reino. ¿Está claro? Siguiente Ujú. metáfora en nuestra lista. Una hacienda de esclavos. ¿Cómo? Sí. Esta es una metáfora que casi no se presta atención. Pero en el Nuevo Testamento se nos dice continuamente en muchos pasajes que los creyentes somos esclavos de Dios. Vamos a ver solo Esclavos de algunos Cristo. ejemplos. Primera de Corintios 7:22. Le voy a pedir a uno de ustedes, vamos a pedirle a Celia que nos ayude buscando Primera de Corintios 7:22 y cuando lo tenga lo lea, por favor. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libertó es del Señor. Libertad. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Muy bien. Entonces, ahí le está hablando Pablo a los creyentes en Corinto y le está diciendo, si alguien es esclavo, bueno, obedezca a su amo. Pero si alguien no es esclavo, sí es esclavo. ¿De quién es esclavo? El pecado. En este pasaje no dice eso. En este pasaje, Ah. en este pasaje está hablando a los cristianos que ya fueron liberados del pecado. Sí, son libres del pecado, pero todavía son esclavos ¿de quién? Según este versículo. De Cristo. Esclavo de Cristo. De Cristo. ¿Está claro? Vamos a ver otros Sí. pasajes rápidamente. Efesios capítulo 6, versículo 6 es otro de ellos. Quiero que observen, esto es un pasaje paralelo. Dice, está hablando de los esclavos una vez más Pablo. Desde el versículo 5 les dice, siervos, o sea, esclavos, dulos en griego, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Diga, siervos de Cristo. Siervos de Cristo. La palabra Siervos de siervo Cristo. aquí significa esclavo. Hoy en día en las iglesias cristianas mucha gente usa, oh, ¿qué tal siervo? ¿Cómo está siervo? O un predicador. Ahora les presentamos al siervo de Dios. Y hoy en día la palabra siervo ha venido a ser ya más bien como una especie de nombramiento de categoría, el siervo del Señor. ¿Pero saben qué significa siervo literalmente? Esclavo. Esclavo. Eso era todo. La Entonces, siervo. a la iglesia se le compara como un lote de esclavos que tienen un solo amo. ¿Y el amo quién es? Cristo. Y muchos pasajes hablan eso, ni siquiera los vamos a leer porque son demasiados, sinceramente. Si quieren ustedes leer algo más, ahí los tienen en la lista. Colosenses 4:1, 1 Pedro 2:16, Apocalipsis 1:1 y en fin. Son, por desgracia, las versiones que usamos en español
casi ninguna traduce la palabra doulos, griego, que significa literalmente esclavo, como esclavo al español. Todas ellas tradujeron casi siempre como siervo. ¿Me voy a entender? Pero esto no siempre comunica claramente al oído del lector el concepto de esclavitud. Cuarta metáfora de la iglesia que voy a mencionar en mi lista. La iglesia es como un ejército. Es como un ejército bajo un solo general. En Efesios, Pablo le dice a los creyentes en el capítulo 6 que se vistan la armadura de Dios. ¿Quiénes usan armadura? Los soldados. ¿Verdad? Pablo les dice a los corintios en 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, ¿con qué está comparando la iglesia? Con un ejército. ¿No es cierto? Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4: ninguno que milita como soldado se enreda en los negocios de este siglo para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Milita como soldado de Jesucristo. Es decir, se compara a la iglesia como un ejército. ¿Y quién es el general del ejército? Jesús. ¿Verdad? Las huestes de Jehová de los ejércitos del Señor. Él es el general. Quinta metáfora de nuestra lista: un edificio. Un edificio. Se compara a la iglesia con un templo. El fundamento es solo uno. El cimiento de este edificio, ¿quién es? Cristo, ¿verdad? Cristo. Nosotros somos templo de Dios en el Espíritu. 1 Corintios 3:16. En 1 Pedro 2, 4 al 5, Pedro les dice a los creyentes que somos piedras vivas de este templo de Dios. Bueno, y otros pasajes también. Número 6. La iglesia es también comparada con un cuerpo. Ya hemos dicho esto anteriormente. Un cuerpo que es sustentado y dirigido por su cabeza. ¿Y quién es la cabeza de este cuerpo? Cristo. Cristo, ya dijimos Efesios 1, 22 y 23. Luego, la iglesia es como una casta de sacerdotes. La iglesia no solo es templo, pero también es un grupo de sacerdotes. ¿Está claro? En el pasaje que leímos anteriormente, en 1 Pedro 2, 9 dice que somos real sacerdocio. En el capítulo 2, en los versículos anteriores que mencioné, 4 y 5, dice: para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. En Apocalipsis 1:6 también, en Hebreos 8:1, capítulo 9, versículo 11 y otros pasajes, se menciona a la iglesia como una casta de sacerdotes, como un grupo sacerdotal. ¿Y qué hacen los sacerdotes? Pues ofrecían sacrificios a Dios, intercedían por el pueblo. ¿Está claro? Una última metáfora que vamos a mencionar es la de un campo de cultivo, un terreno cultivado. En 1 Corintios capítulo 3 se nos dice que nosotros somos labranza de Dios. Labranza de Dios. Y se refiere a una parcela, diríamos nosotros, donde Dios ha sembrado y está creciendo un campo viviente. Y cada plantita, pues es un cristiano, pero todo en la parcela es la iglesia. ¿Está claro? Y Dios manda obreros a su parcela que siembren su semilla, el evangelismo, y que la cuiden una vez que crece, que es el discipulado y el pastoreo de la iglesia. ¿Está claro, hermanos? Muy bien. Ahora, sí. Por cuestión de tiempo vamos a dejar aquí la lista de las metáforas, pero ahora vamos a respondernos qué nos está enseñando Dios a través de estas metáforas. Como pueden ustedes ver, en todas estas imágenes que Dios da de su iglesia en el Nuevo Testamento, ninguna se asemeja a esta idea de consumismo religioso, de confort y comodidad. ¿Verdad que no? Es decir, No. y esto responde a esa idea que presenté en el primer video de nuestra serie. Cuando mucha gente piensa en iglesia y escoge iglesia, la gente busca una iglesia al gusto del cliente. ¿No es cierto? La iglesia que le ofrezca más a cambio de pagar menos
y si no le gusta, la cambia por la siguiente. Pero esa mentalidad es completamente ajena al Nuevo Testamento. Todo lo contrario. En el Nuevo Testamento nunca se nos presenta una imagen de la iglesia como un lugar cómodo donde ir a sentarnos para ver nuestro show religioso una vez a la semana y después desaparecernos como si ya no hubiera nada más para nosotros. Nada de eso. Todas las imágenes que mencionamos enfatizan valores de pertenencia, ¿sí o no? Piensen en las imágenes que dijimos. A ver, recuerden, algunas de las imágenes, ¿cuáles eran? Familia. Edificio, cuerpo, ¿Qué más? Cuerpo. ¿Qué más? labranza, Labranza. campo, Ejército. sacerdote, Casa. Templo. Sacerdocio. Campo de cultivo. Nación. Pertenencia. ¿No es cierto? Pertenencia. ¿Qué Sí. más? Responsabilidad. ¿O no? ¿No hay responsabilidad en el ejército? sí, ¿No hay responsabilidad en una casta sacerdotal? ¿En una familia no hay responsabilidad? Otra idea, claro. otro de los valores que vemos a través de las metáforas de la iglesia en el Nuevo Testamento es la de la sujeción a la autoridad. ¿O no? ¿No es cierto? En Sí. todas las figuras se ve algo así. Otro, servicio. ¿No es cierto? Como pueden ver, los valores que se Servicio. comunican a través de estas metáforas nos dan una idea más clara de lo que realmente debe ser la iglesia. No un mercado al gusto del cliente, sino un lugar de compromiso, un lugar de pertenencia, un lugar de aprendizaje, un lugar de sujeción. ¿Está claro con todo esto? Entonces, Sí. cada creyente que considere unirse a una iglesia local debe hacerlo bajo esta perspectiva bíblica. Debe asegurarse que cuando escoja iglesia, elija una que se apegue lo más posible a este modelo que acabamos de ver en las Sagradas Escrituras. ¿Tenemos claro el punto? ¿Sí? Sí. Muy distinto a lo que muchas personas toman en cuenta a la hora de escoger iglesia, ¿verdad? Tristemente. Y eso las que escogen iglesia, porque otras ni siquiera les interesa. Bueno, ahora, vamos a hablar de la iglesia en la actualidad. Las iglesias que llamamos cristianas. ¿Qué es una iglesia cristiana en términos promedio? Hoy en día la gente oye, es una iglesia cristiana, es una iglesia cristiana. El nombre iglesia cristiana ya es un nombre reconocido entre muchos en América Latina y en el pueblo hispano en los Estados Unidos. ¿Verdad que sí? Sí. La gente dice, ¿a dónde vas? Yo voy a una iglesia cristiana. Simplemente. ¿Qué está Bien. diciendo la gente cuando dice iglesia cristiana? Bueno, hay que hacer la aclaración. Cuando la gente usa el término una iglesia cristiana, se está refiriendo a una iglesia no católico romana. En primer lugar, ¿está claro? Entonces, Ujú. se hace una distinción entre el catolicismo romano y las iglesias que ya no son parte del movimiento católico romano. Entonces, una iglesia cristiana en la concepción de la mayoría es una congregación de corte más o menos evangélico. Una iglesia no católica evangélica y sin importar la denominación o al grupo que esa iglesia pertenezca. Simplemente es una iglesia cristiana, es una iglesia evangélica. Puede ser una iglesia presbiteriana, bautista, una iglesia luterana, una iglesia reformada, una iglesia pentecostal, una iglesia de Dios, una iglesia del Nazareno. Y la lista, podría seguir toda la noche hablando de diferentes nombres, pero son iglesias cristianas. ¿Hasta aquí está claro? Entonces dejemos Sí. claro eso. Ahora, también se ha venido convirtiendo en una frase cada vez más popular el término iglesia bíblica. Pues yo no me conformo con ir a una iglesia cristiana, quiero ir a una iglesia bíblica también. ¿Y qué quiere decir la gente con iglesia bíblica? Bueno, en muchos lugares el término iglesia bíblica se usa comúnmente para describir una iglesia evangélica no carismática o no pentecostal. ¿Me doy a entender? Es decir, hay toda una familia de iglesias cristianas de corte pentecostal y carismático. Se calcula que entre el 75 y el 80% de todas las iglesias cristianas del mundo, de todas las iglesias evangélicas del mundo, son de corte pentecostal y carismático. ¿Hasta aquí me doy a entender? Entonces, las iglesias que no siguen esa línea, esa tradición, esa costumbre,
normalmente se distinguen diciendo que son iglesias bíblicas. Y no estamos diciendo con esto que las iglesias de corte pentecostal, carismático o neopentecostal no sean iglesias que no creen en la Biblia, sí creen en la Biblia y la usan. Y muchas de ellas son iglesias más o menos bíblicas, pero se ha usado en términos populares esa distinción en muchos círculos. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? Ahora, no estoy criticando, yo solamente estoy describiendo cómo se usan los términos aquí. Y eso no es lo más importante para mí. Lo más importante es que definamos estos términos bíblicamente. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ya los vimos cómo son conocidos popularmente. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo podríamos definir tanto una iglesia cristiana como una iglesia bíblica desde una perspectiva bíblica? Valga la redundancia. Bueno, entonces, ¿qué es una iglesia cristiana auténticamente según la Biblia? Bueno, una iglesia auténticamente cristiana es una iglesia cristocéntrica. Diga cristocéntrica. Cristocéntrica. Cristocéntrica, otra vez. Cristocéntrica. ¿Qué viene a su mente cuando oyen la palabra cristocéntrica? El centro es Cristo. Exactamente. Hay muchísimas iglesias que dicen ser cristianas donde Cristo ya no es el centro. ¿Me doy a entender? Solamente es un título, iglesia cristiana. Pero una iglesia auténticamente cristiana, entonces, es una iglesia donde Cristo es el centro de lo que se hace y de lo que se proclama. Por desgracia, muchas iglesias que se llaman cristianas te van a hablar y van a girar alrededor de cantidad de cosas menos de Cristo. ¿Y qué tipo de iglesia cristiana es la nuestra? Pues es una pregunta que debemos hacernos nosotros. ¿O qué tipo de iglesia cristiana es la que yo estoy considerando a la hora de hacerme parte de ella? Entonces, ya hemos aclarado qué es una iglesia cristiana auténticamente hablando según la Biblia. Ahora, ¿qué es una iglesia bíblica desde la perspectiva bíblica? O sea, que es una iglesia bíblica auténticamente bíblica. Cuando decimos una iglesia auténticamente bíblica, nos estamos refiriendo a una iglesia que lo que cree, que cómo adora y a quién adora, y la forma en que realiza su ministerio está en plena conformidad con las sagradas escrituras. ¿Me doy a entender? La Biblia no solamente es un accesorio entre los muchos que ellos usan, sino que la Biblia es la autoridad primera y última de todo lo que creen, de todo lo que hacen y de todo lo que proclaman. ¿Me estoy dando a entender con esto? Sí. Muy bien, entonces, en una iglesia bíblica, ¿quién tiene la máxima autoridad en términos prácticos? La palabra de Dios. La Biblia. ¿Me doy a entender? La Sí. Biblia es la máxima autoridad en términos de fe y de conducta en una verdadera iglesia bíblica. Ahora, Amén. solo a vuelo de pájaro, porque esto sería motivo de todo un curso, pero no es el propósito de esta clase. Solamente voy a mencionarles 12 características prácticas de una iglesia bíblica. 12 características prácticas de una iglesia bíblica. Una iglesia verdaderamente bíblica, número 1, predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como está en las Sagradas Escrituras. Número 2, una iglesia verdaderamente bíblica persevera en la doctrina de los apóstoles, es decir, tiene sana doctrina, una teología verdaderamente bíblica. Número 3, una iglesia auténticamente bíblica es una iglesia que predica la palabra expositivamente, es decir, si la Biblia de veras es tan importante, entonces enséñala bien y enséñala de manera sistemática. Es una iglesia que predica expositivamente la palabra de Dios. Número 4, una iglesia verdaderamente bíblica es una iglesia que promueve una verdadera y auténtica relación personal de cada uno de sus miembros con nuestro Señor Jesucristo. No es religión, es cultivar una relación personal con Dios por medio de Cristo. O sea, en palabras simples, es una iglesia que promueve el devocional personal. Ese tiempo con Dios que cada creyente necesita indispensablemente con el Señor.
Número 5, una iglesia auténticamente bíblica es una iglesia que practica la oración. Una oración bíblicamente fundamentada y una oración de manera continua. Sus miembros oran a solas, oran juntos, oran. Número 6, una iglesia bíblica es una iglesia que adora a Dios con pasión. No es una bola de muertos ahí todos fríos que cantan mientras están quedando dormidos. O no es una bola de locos que cantan a Dios con cosas que no tienen fundamento bíblico y que están más interesados en sentirse bien que en honrar a Dios. No, es una iglesia que adora a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, con pasión, con fervor, espiritualmente hablando, guiada por el Espíritu Santo, pero también bíblicamente hablando. Número 7 es una iglesia que busca la santidad. Número 8 es una iglesia que hace discípulos en todas las naciones. Una iglesia que evangeliza no solamente en su contexto, sino más allá y hasta en otros países. Es una iglesia involucrada con el discipulado a nivel global. Es una iglesia número 9 que cultiva el compañerismo entre creyentes y a medida que crece, pues en grupos pequeños. Porque es en los grupos pequeños en donde la iglesia realmente cumple su cuidado mutuo. Cuando una iglesia es chica, pues entonces puede no haber grupos pequeños porque son un grupo pequeño, pero a medida que la iglesia crezca, provee de grupos en casas o en grupos pequeños, en la forma en que los creyentes se cuiden unos a otros, se edifiquen unos a otros. Número 10, una iglesia auténticamente bíblica es una iglesia que sirve según los dones y talentos de sus miembros, que sus miembros se movilizan en el servicio descubriendo y utilizando los dones y talentos que el Señor les ha dado por su Espíritu. Número 11, una iglesia bíblica verdaderamente es una iglesia generosa en sus recursos, que se da a sí misma primeramente, más allá de sus fuerzas y da de sus necesidades, incluso para la causa de Cristo y a los necesitados. Y número 12, una iglesia bíblica verdaderamente es una iglesia que es dirigida por líderes que cumplen los estándares bíblicos. Entonces, ahí he dado 12 características prácticas de una iglesia verdaderamente bíblica según el Nuevo Testamento. Como pueden ver, apenas listé las 12 características. No fuimos a ver versículos y a explicar con profundidad, lo cual sería motivo apasionante de todo un curso, pero no lo vamos a hacer en esta oportunidad. Simplemente las he mencionado. Entonces ya describí que es una iglesia cristiana según la Biblia y que es una iglesia bíblica según la Biblia. ¿Está claro hasta aquí? Entonces ahora agregar un punto más que es importante de aclarar. Una característica más de una iglesia bíblica saludable es lo que, además de ser cristocéntrica y además de tener a la Biblia como su máxima autoridad, es que la iglesia es ministerialmente autosuficiente. Digan, autosuficiente. Autosuficiente. Muy bien. Autosuficiente, ¿qué te trae a la mente? A ver, habiliten su micrófono y contesten. Autosuficiente. Autosuficiente. Ella sola se Autosuficiente. Ok, entonces, Dependiente. hago una aclaración antes de que se me vaya a malinterpretar. No estoy diciendo que es una iglesia ministerialmente autosuficiente. Con eso no estoy diciendo que es una iglesia que no reconoce y que no depende de Dios. Obviamente, no estoy diciendo eso. Es decir, ¿quién en su juicio cabal se jactaría de ser una iglesia bíblica y decir que no necesita del Señor, verdad? Si Cristo dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada pueden hacer. No estoy hablando de eso. Es obvio, una iglesia absolutamente dependiente de Dios, pero al mismo tiempo es una iglesia ministerialmente autosuficiente. Explico qué es entonces autosuficiente en este contexto. Estoy diciendo que la iglesia no depende de ayuda externa para su liderazgo, para su sostenimiento, ni para su reproducción. Explico con más detenimiento. En primer lugar, para su liderazgo. Una iglesia sana es una iglesia autodirigida. Diga, autodirigida. Autodirigido. Es decir, guiada por líderes locales. Líderes bíblicamente calificados que no dependen de autoridades externas ni de autoridades extranjeras. ¿Me doy a entender? Cuando la iglesia estuvo en Jerusalén, sus líderes eran judíos. Y cuando llegó
a las provincias griegas y romanas, sus líderes empezaron a ser griegos y romanos, porque de allá Dios empezó a levantar gente. ¿Me doy a entender? Entonces, una iglesia sana es una iglesia autodirigida. No depende de un papa o de un líder que esté en otro país, en otra región, porque Dios levanta de cada iglesia su propio liderazgo. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Segundo, una iglesia sana, además de ser cristocéntrica y bíblica en cuanto a que la Biblia es su autoridad máxima, también es una iglesia autosostenida. Diga autosostenida. Autosostenida. ¿Qué significa eso? Autosostenida. Una iglesia autosostenida es una iglesia capaz de financiar su ministerio sin dependencia económica externa. ¿Está claro? Sí. Una iglesia que no depende de las ofrendas de otra para cumplir la misión y el ministerio. Ahora, ¿es malo que reciba ayuda de la iglesia del exterior? No, no tiene nada de malo. Pero si la iglesia depende de eso de por vida para cumplir su misión y su ministerio, la iglesia no es sana. ¿Me estoy dando a entender? Ahí lo que hay un paternalismo ministerial. Y en tercer lugar, una iglesia sana, bajo este concepto, es una iglesia autopropagadora. Autopropagadora. Es decir, es una iglesia que es completamente capaz de cumplir la gran comisión en toda su expresión sin depender de ayuda externa. Y cuando estoy diciendo sin depender de ayuda externa, estoy diciendo que la iglesia no está esperando a que venga el misionero allá, el güerito, a movilizarnos para salir a evangelizar. No está esperando a que vengan los gabachos para que podamos ir a plantar otra iglesia. ¿Me doy a entender? No, no. Una iglesia sana es una iglesia autopropagadora. Es una iglesia que cumple la gran comisión sin depender de la ayuda externa en toda su expresión. ¿Y qué estoy diciendo? Cumplir la gran comisión en toda su expresión. A ver, pongan su micrófono y díganme, ¿qué es la gran comisión cuando decimos la gran comisión? Llevar el evangelio. A todas partes del mundo. Hacer discípulos. Dale. Ok, la gran comisión es ir y hacer discípulos. ¿Me doy a entender? No es solamente llevar el evangelio. Tú puedes llevar el evangelio, no has cumplido la gran comisión. La gran comisión es, dice el Señor Jesucristo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, es hacer discípulos, pero hay una implicación en eso, hermanos. La gran comisión en toda su expresión es más que hacer discípulos. Es hacer discípulos y organizarlos en iglesias, ¿o no? ¿No se ve eso, ese patrón en el libro de los Hechos? Sí. Y también es enviar misioneros, ¿o no? ¿Verdad que sí? Entonces, Sí. la gran comisión en toda su expresión es hacer discípulos, consolidarlos en iglesias sanas que también envían a otros y nosotros seguir enviando misioneros a seguir cumpliendo. Entonces, resumiendo lo que acabo de decir, una iglesia sana es una iglesia cristocéntrica con la autoridad de la Biblia por encima de todas las demás, que es autosostenida ministerialmente hablando, que no depende de los recursos externos para cumplir su ministerio y su misión. ¿Hasta aquí está claro? Lo cual nos lleva al último punto de la clase de hoy, y es el siguiente. ¿Qué deberías de preguntarte entonces cuando buscas iglesia? Cuando tú buscas iglesia, entonces, la pregunta correcta no es si tiene suficiente estacionamiento para los carros de cada miembro de mi familia, o si tiene cafetería a la entrada y dan galletas gratis. Esas no son las preguntas, no es la comodidad. ¿Me doy a entender? La pregunta que importa es, ¿qué tipo de iglesia es? ¿Qué tipo de iglesia estoy buscando yo para integrarme, para unirme? O sea, ¿es esta una iglesia cristiana auténticamente? ¿Es verdaderamente una iglesia bíblica esta iglesia? Esas son las preguntas correctas. ¿Me doy a entender hasta aquí? Sí. Bueno, entonces así hemos respondido a la pregunta inicial,
¿qué es una iglesia bíblica? Y si pusiéramos todo junto en una sola respuesta, diríamos que una buena iglesia bíblica es una iglesia que aspira a alcanzar y a mantener el modelo cristocéntrico, dependiente de la autoridad de las Escrituras y ministerialmente autosuficiente para su vida y su ministerio. Repito, una buena iglesia es aquella que aspira a alcanzar y mantenerse el estándar de seguir el modelo de una iglesia cristocéntrica, auténticamente bíblica y ministerialmente autosuficiente. Bueno, en el próximo video de esta serie vamos a abordar el tema de las creencias de una iglesia bíblica. Ya mencionamos que una de sus características es tener una teología bíblica, una doctrina sana, la doctrina de los apóstoles, sana doctrina. Y vamos a hablar más de esto en el próximo video de esta serie. Por aquí nos detenemos y como dije al principio, si quieres copia de las notas, solicítelas por correo electrónico y te mandamos copia de la clase de hoy para tu enriquecimiento y repaso de esta lección. Nos vemos entonces en la próxima entrega donde hablaremos de las creencias de una iglesia bíblica. Hasta entonces.